Amigos de Cava Digital, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de domingo de nuestro programa semanal aquí en el Facebook Live para ver el video del programa de esta semana, que hoy está padrísimo porque invitamos a Andrés Amor. Como la mayoría de ustedes saben, él es el embajador de Rías Baixas, de esta denominación de origen de Galicia, en España, en donde fundamentalmente se bebe vino blanco de la uva albariño, pero ya veremos que hay algunas excepciones. Y pues la verdad está súper. Fabi nos trae una sorpresa en su sección del vino y la cultura popular. Y Joana, como siempre, en su sección de sommelier a la carta, pues la verdad, padrísimo. Así que, pues amigos, sin más preámbulos, vámonos. Aquí voy a estar para contestar sus preguntas, escuchar sus comentarios, agradecer todo lo que ustedes nos quieran brindar acerca de este programa. Y bueno, pues listo, vámonos. Digital Radio. El maravilloso mundo del vino en 60 minutos. Únete al equipo de Cava Digital en esta aventura continua de descubrimiento. Soy Ignacio Martínez y comenzamos. Amigos de Cava Digital, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa. Hoy nos vamos a trasladar a España y para ello tenemos a un súper invitado que es Andrés Amor. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido al programa de Cava Digital. Gracias, Ignacio. Muy bien. Feliz de estar contigo y con Joe y con Fabiola para platicar un poquito de vinos, de estos vinos gallegos tan lindos que son. Padrísimo. Vamos a platicar obviamente de Rías Baixas, la denominación de origen de Galicia y bueno, pues por supuesto me acompañan en esta cabina virtual Joana Vallejo. ¿Cómo estás, Joe? Yo estoy muy feliz porque soy una fan de la denominación del vino blanco y ya nos van a entender los que no quieren animarse por el blanco, hoy se van a sorprender. Sí, seguro que sí. Y por supuesto también está Fabi Castellanos con nosotros. ¿Cómo estás, Fabi? También feliz, yo también soy fan de los vinos de Rías Baixas y pues qué gusto tenerte aquí, Andrés, qué padre. Muchas gracias. Feliz de estar con ustedes. Qué padre, qué padre. Pues Fabi, vámonos contigo a ver qué sorpresa nos traes en tu sección del vino y la cultura popular. El vino y la cultura popular con Fabi Castellanos. Muy buenas noches, queridos amigos de Cava Digital Radio. Y bueno, pues acaba de ser martes 13 y les voy a platicar, seguramente muchos ya conocen un poquito de la leyenda de por qué surge ese día como posiblemente día de la mala suerte. Y todo nace pues más o menos en el año de 1307, cuando el rey Felipe IV de Francia decide no pagarle su deuda a los caballeros templarios y mejor se alía con el Papa Clemente V, y pues deciden que los van a perseguir, los acusan de herejía, y todo acaba en la hoguera con el gran maestre de la Orden de los Templarios o la Orden del Temple, en la hoguera. Esto fue un martes 13 de octubre, cuando empiezan a perseguirlos. El asesinato de ellos, porque pues realmente fue un asesinato de los templarios, ocurre en 1314, y ahí es cuando Jacques de Molay, que era el gran maestre, lanza una maldición contra Felipe IV y contra el Papa, y les dice que es injusta su desaparición y su muerte, y que por ello los maldice, y hasta la 13ª generación del rey. Y de ahí se acabó la extirpe de los Capetos en Francia. Básicamente todo esto dio origen hasta la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, porque se cumple la maldición y de ahí surge todo esto.
Se cumple, Felipe IV muere antes del año, el Papa también, y tal cual como lo predijo Jacques de Molay, se fueron muriendo los hijos de Felipe hasta desaparecer a la casa francesa de los Capeto. Entonces, bueno, de ahí viene todo esto, pero lo interesante es que la orden de los templarios producían grandes vinos y de hecho implementaron básicamente cómo se hace el vino, digamos, moderno en Europa. La Orden del Temple pues fue fundada por dos cruzados que fueron a Jerusalén y lo que decidieron fue proteger a los pues a los peregrinos que empezaron a ir a Jerusalén después de que supuestamente rescatan Jerusalén de los moros, ¿no? Sin embargo, la verdad eran una orden sumamente inteligente. Su fin en realidad era el de proteger a la gente, pero se volvieron unos grandes comerciantes. Entonces modernizaron la banca en Europa y adicional a eso empezaron a hacer grandes vinos. Ahorita todavía existe una bodega en la República Checa que está muy cerca de Praga. Los templarios cuando regresan de las cruzadas pasan por ahí, por la República Checa, tratan de establecerse en Praga, pero Praga ya estaba ocupada por la Orden de los Hospitalarios. Entonces, bueno, no, como dicen por ahí, ¿no? No, dos gallos no cantan bien en el mismo gallinero. Entonces, los templarios se mudan a una ciudad que se llama Sejkovice, y esa ciudad estaba en un punto estratégico porque está como a 100 kilómetros de Viena. Entonces, como todos los reyes de Europa pedían prestado dinero a los templarios, bueno, pues a la Orden del Temple le interesaba estar cerca de las capitales, de las grandes capitales de los grandes imperios para poderles cobrar, ¿no? Bueno, obviamente pues ya vimos que tuvieron grandes problemas para cobrar en Francia, pero bueno, se instalan ahí en Sejkovice y hasta la fecha existe la bodega que se puede visitar y desde el siglo XIII se producía vino y se sigue produciendo vino ahí. El templario más conocido en esa zona de Moravia y Bohemia era el comendador que se llamaba Eco y vivió en esa ciudad de Sejkovice, y actualmente uno de los vinos que se llama Comtur Eco se vende ahí en la República Checa y está padrísimo porque en la botella, en el cuello de la botella tienen acuñada la cruz de la Orden de los Templarios. Pero bueno, el vino de los templarios se diseminó por toda Europa, incluso en Portugal. Cuando Francia elimina y el Papa les ayuda a desbandar a la orden, muchos se fueron a Portugal y todavía, bueno, se pueden ver muchas ruinas construidas por los templarios. Y bueno, pues habrá que probar ese vino de Moravia, producido por los templarios. Y ya nada más, para quien quiera leer un poco más, si les gustan las novelas, obviamente quien puso en el mapa nuevamente a los templarios en el siglo XXI fue Dan Brown con el Código Da Vinci. Pero más interesante aún, para saber un poco de la maldición de Jacques de Molay, léanse la serie de los Reyes Malditos de Maurice Druon, que está fabulosa. En Francia se hizo miniserie para televisión. Yo aquí no he encontrado la forma de verla, pero los libros se reeditan con relativa frecuencia porque es una serie maravillosa. Entonces, bueno, esa es mi recomendación del día de hoy. No, bueno, está increíble, Fabi. Sí, caray. Échense la historia de los templarios, los vinos, por ahí luego les voy a dar el tip de algunos vinos portugueses que se hacen todavía con la estructura que dejaron definida los caballeros. Yo creo que ese era el tesoro que todo el mundo persigue, el vino, y no otra cosa. Sí, no, caray, qué historia tan padrísima. Qué buena onda, qué buena onda. Pues vamos a darle para adelante con esta gran entrevista porque hay mucho que platicar. Fíjense que antes de presentar a Andrés, me voy a permitir poner un poco en contexto. Ya saben que a mí me encantan los números. Y bueno, pues obviamente quisiera mencionarles algunos datos. ¿Por qué siempre hablamos o sea, vaya en una plática de vino, no podemos dejar de hablar de los vinos españoles? Sin embargo, pues bueno, los vinos españoles, cuando hablamos de vino español, casi siempre lo identificamos como los vinos tintos, ¿no? Los grandes vinos tintos de España. Sin embargo, estadísticamente,
el 51% de los vinos producidos en España son tintos y el 49% son blancos. A que este dato no se lo sabían. Y la verdad es que es súper interesante porque, pues obviamente, quiere decir que España produce mucho vino blanco. Claro, el más reconocido es el Cava. Cava que bueno, pues se hace prácticamente con el mismo método que el champán. Este vino espumoso que además se hace no solamente en la zona del PND, sino también en otras regiones que están ya autorizadas para hacer cava. Pero otro de los vinos blancos más sobresalientes y más reconocidos, sobre todo aquí en México, es el que se hace con la uva albariño. Y de ahí la uva albariño prácticamente es la reina de una denominación de origen que es Rías Baixas, y que pues obviamente lo que quisimos hacer fue traer al embajador de la denominación de origen Rías Baixas para que nos platique de estos grandes vinos. Y pues obviamente con ello saludo a Andrés Amor. Andrés, ¿cómo estás? Y qué padre que por fin te tenemos aquí en el programa, porque nos habíamos perseguido y no, bueno, yo te había perseguido más bien, y no habíamos tenido la fortuna de poder coordinar una entrevista contigo, y yo dije, no, ya es momento de que Andrés venga aquí al programa de Cava Digital y que nos platique de Rías Baixas. Así que pues, Andrés, bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias, Ignacio, y la verdad es que estoy feliz. Me encantó todo lo que nos contaste, Fabi. Está padrísimo. Y voy a retomar un poquito de lo que platicaste y de la zona, porque tiene muchísimo que ver. A ver, soy un historiador frustrado porque yo quería estudiar historia en algún momento de mi vida. Bueno, quise estudiar todo. Estudié ingeniería industrial. Porque vengo de familia de científicos y de todo esto, pero me fui por el buen camino, y después estudié gastronomía, que era lo que quería. Yo me veía como chef tal cual, hasta que conocí el vino. Estaba yo cocinando en Tierra de Vinos, no sé si alguna vez llegaron a ir a Tierra de Vinos. Y pues bueno, cocinando en Tierra de Vinos, empecé a ver las catas, el servicio, por ahí a Sandra Fernández, a Jesús Díez, y yo salía y decía, es que, ¿qué es esto, no? Entonces ya sabes, regresar con mi familia y decir, bueno, ahora quiero estudiar vinos. Me decían, estás loco, ¿no? Y y pues bueno, tuve la oportunidad de estudiar. De hecho, hice un curso también en Villafranca, en España, y estuve muy cerquita del Cava, que platicas perfectamente bien. Y no sé, a mí me gusta mucho tocar el vino de diferentes puntos, ¿no? Más que una cata formal y hablar de aromas y eso, que es muy lindo, pero me gusta irme mucho a la historia, a los datos interesantes, y me gusta empezar con esta reflexión. Muchas veces tenemos la idea de que el vino es como un producto estático, ¿no? Tenemos la idea de que Rioja produce tintos de Tempranillo, al igual que Ribera del Duero, y tenemos la idea de todos estos productos así, ¿no? Y intentamos entenderlo. ¿Por qué? Porque el vino es tan complejo y tan amplio de este mundo que no puedes tenerlo. Y entonces no puedes entenderlo al 100%, entonces intentamos como meterlo a cajoncitos. Y la verdad es que lo único que pasa es que los cambios en el vino muchas veces duran más de lo que de nuestra vida. Entonces parece que son estáticos, pero la realidad es que son cambios que pasan cada 100 años, más o menos. Y pues parece ser que es estático. Podemos hacer una analogía como el movimiento de los planetas, ¿no? O sea, los astrónomos muchas veces no se entienden hasta que un astrónomo toma todas las lecturas de un astrónomo anterior que hizo toda su vida, y entonces dice, claro, sí se mueve, ¿no? Y la órbita es así, y todo lo que nosotros vamos entendiendo tiene que ver con los estudios, ¿no? Y con la historia. Entonces, voy rápido con una historia de Galicia, y entender dónde diablos está Galicia. Entender por qué Galicia hoy en día es lo que tiene, ¿no? ¿De dónde viene el albariño? Toda esta historia tiene que ver exactamente con esta zona, y es una zona número 1 de pescadores y de gente de mar. Y la gente de mar sabemos que muchas veces no regresa. La gente de mar sabemos que muchas veces termina haciendo vida en otro lado. Así como los fenicios están por todos lados, pues ¿por qué? Pues porque pasaron todo el tiempo era gente de mar.
Mucho la gente de Galicia y sobre todo de Rías Baixas es gente de mar. Esto hace dos cosas muy importantes. Número uno, las mujeres tienen que tomar el control de muchas cosas. Y hoy en día Galicia tiene más del 50% de enólogas, lo cual algo hacen bien porque vaya que los vinos son buenos. Y si tú estudias un poquito y ves, es normal encontrar regente, mujer, la gente del gobierno, las directoras las directoras de empresas, todo esto tiene que ver con Galicia, ¿no? Número dos, vamos a estar muy cerca de Portugal y obviamente la uva no va a reconocer fronteras políticas. Entonces tenemos una similitud con Portugal muy interesante. Por supuesto, cada denominación de origen con su estilo y con su forma. Y la historia nos puede centrar en un punto importantísimo y no tiene que ver con la religión, pero no lo hablo por temas religiosos, sino por temas históricos, que es el Camino de Santiago, ¿no? Entonces, el Camino de Santiago hace una migración absoluta de cosas en donde tienen datos increíbles, ¿no? O sea, si hablamos de Rivadavia, estamos hablando de una de las zonas más importantes y de los vinos más caros, por ahí del siglo XV, siglo XVI, siglo XIV. Toda esta zona tenía los vinos más absolutos, más mejor explicados, pues, mejor vendidos. Inclusive uno de los primeros estilos de denominación de origen tiene que ver con los vinos de Rivadavia, porque los piratas se lo robaban o utilizaban vinos que decían, este viene de Rivadavia, ¿no? Y llévatelo. Y hoy en día Rivadavia no nos suena, ¿no? Y los vinos de esa denominación, que también es una denominación gallega, que está pegadita a Rías Baixas, pues bueno, hoy en día, pues en México habrá 3 referencias, 4 referencias y punto, ¿no? Entonces, es entender cómo se van moviendo los puntos, los vinos que se mueven más lento que nosotros. Y uno de los puntos más importantes, por ejemplo, el primer vino que llegó a América, muy probablemente sea vino de Rivadavia. Si bien sabemos perfecto que Colón no salió de esa zona, sino salió de una zona mucho más al sur, los vinos dentro del con lo que cargó las carabelas, venía vino de Rivadavia, ¿no? Entonces, probablemente el primer vino que llegue a América sea de esta zona y sean vinos blancos. Los vinos blancos antes se bebían en la élite. La gente, o sea, los vinos blancos eran los nice y los tintos no tanto, ¿no? Las cosas cambian mucho, ¿no? Ribera del Duero producía vino blanco con uva albillo. Rioja producía vino blanco y los tintos eran de garnacha, no eran de tempranillo, ¿no? Y eso cambia muchísimo las cosas. Llegan los franceses, llega la filoxera, o sea, todo se empieza a mover y bueno, es esta idea de entender que Galicia, si bien hoy en día parece ser que está un poquito atrás de Ribera del Duero y de Rioja y todo eso, es cuestión de tiempo, ¿no? Es cuestión de tiempo y estamos en el momento exacto en donde la gente ya no quiere un vino español con Cabernet Sauvignon o con Chardonnay o con Sauvignon Blanc, porque sabe que esas son uvas francesas, quiere las uvas autóctonas. Y la zona de España que más ha protegido sus uvas autóctonas, yo podría decir junto con Jerez, es Galicia. Entonces, sí, tienes razón. Podemos hablar de Treixadura, podemos hablar de Godello, podemos hablar de no sé, bueno, la cantidad de uvas que están en esa zona y por supuesto del albariño, que en cuanto a origen, pues simple y sencillamente no pueden encontrar de dónde viene. Entonces, literal, los últimos estudios es oriunda de Galicia y punto, ¿no? O sea, no hay forma de decir de dónde viene. Muchos dicen Riesling, que la trajeron los monjes de la Orden del Cister, que hicieron todo esto espectacular en Borgoña, y pues suena una historia bien linda, pero pruébala, ¿no? Y entonces no hay forma de probarlo. Otros dicen que es el Riesling que trajeron alemanes, y tampoco, germanos en ese entonces, los alemanes. Otros hablan inclusive de fenicios, que pues algún fenicio perdido que no llegó por ahí, sino llegó al norte y se llevó una uva.
Otros hablan de la uva Traminer, que es muy probable que sí tenga un origen genético así, que es del norte, pero cuando ves un montón de uvas, todas tienen el mismo abuelo, que es la Traminer, entonces, nadie sabe exactamente. Entonces hablamos de cosas bien lindas, tiene el misticismo de los celtas, tiene muchas, o sea, convergen muchos puntos importantísimos. Vuelvo a mencionar el Camino de Santiago, que le da origen e historia a toda la zona. Entonces, antes de hablar del albariño y si huele y si no sé qué, toda la parte histórica es lindísima, y Rías Baixas, si bien es una denominación de origen reciente, que igual que Ribera del Duero son de los 80s, como denominación de origen, la historia y el trabajo y todo tiene que ver con muchísimos años. Entonces, de ahí va a partir todo lo que les podemos platicar de la DEO. Así es que... Qué padre, qué padre. Pues, amigos, la verdad es que se pasa rapidísimo el tiempo. Es padrísimo el platicar de una región, como dice Andrés, en donde justamente la parte autóctona se ha cuidado muchísimo, pero también la parte de agricultura que a mí me sorprendió. Vamos a llegar con algunos números ahora que regresemos del corte, de este primer corte, en el que después de escuchar a Joana Vallejo y Sommelier a la Carta, pues vamos a seguir platicando de esta gran región de Rías Baixas, en donde la verdad yo creo que se van a sorprender y yo creo que se les va a antojar tener un vino de Rías Baixas, un albariño ahí a su lado en este momento. Así que pues vámonos a un corte, regresamos con Joana Vallejo y Sommelier a la Carta y a seguir platicando de Rías Baixas. Gracias. Llena tu copa y déjala respirar. Ahora regresamos con más de Cava Digital. Toma tu copa y saborea un sorbo. Ya estamos de regreso y continuamos. Sommelier a la Carta con Joana Vallejo. Pues chicos, la realidad es que con este tema tan fascinante que es una denominación de origen española, que además es tan antigua, ha sido tan protegida y hace prácticamente un monovarietal, creo que podemos seguir en esta línea y voy a contestar. Saben que yo procuro contestar mucho las preguntas que me hacen en redes, y una que no es tan común, pero sí me la hacen y sigue siendo para mí compleja incluso de contestarse, es el famoso terroir. ¿Qué es el terroir y qué es el terruño? O más importante aún, ¿cuáles son los vinos pues que tienen terruño? Yo, la realidad es que saben que soy un sommelier sin uniforme, es decir, con todo lo que eso involucra. Me encanta romper esquemas, me encanta salir de lo cuadradito. Y en muchas experiencias que he vivido o que me han invitado, viene la palabra el terruño. Y se siente el terruño y se siente el terroir y este vino de terruño. Y a veces yo creo que los especialistas en vino, los catadores, los sommeliers, estamos exagerando el término porque creo que son muy pocos vinos en el mundo los que de verdad tienen terruño, y esto los hace muy especiales. O sea, en realidad es una terminología que implica además muchas cosas, que es muy mística, que de pronto se puede prestar a malinterpretaciones. Incluso me ha tocado en catas, en experiencias donde empieza un catador, ¿no? Ay, es que el terruño, este vino de terruño. Y todos así como borreguitos, sí, el terruño, no sé qué. Y yo, o sea, ¿a qué se refieren con el terruño, no? Entonces, les quiero platicar en mi entender que el terruño no es una cosa, son varias cosas englobadas que hacen que un vino tenga una identidad o una huella digital, algo que lo diferencia y lo hace de verdad único sobre otros. Pero no es común y no todos los vinos tienen terroir, porque si piensan en terroir, pues les viene a la cabeza territorio, terreno, pero en realidad no es solo eso, ¿no? O sea, por supuesto que todos los vinos tienen terreno, tienen que nacer en alguna zona,
Pero el terruño, esto que hace que para ti, si ya tienes mucha experiencia en una zona, imagínate Andrés, jamás le pasaría desapercibido, sería muy complejo que pasara desapercibido este albariño, es de Rías Baixas. Por un lado, es clima, o sea, horas luz, irrigación de agua, es tipo de suelo, es también, no lo van a creer, pero mano humana. Y también las levaduras que un enólogo pone o usa para la fermentación también pueden pueden cambiar los aromas o los caracteres del vino. Entonces, al final, yo los quiero dejar con me gusta hacerlos como pensar, ¿qué pasaría si a un enólogo malísimo o un terrible hacedor de vinos, un terrible winemaker, le dan el mejor terruño del mundo? ¿Qué pasaría? ¿Haría un buen vino? O sea, ¿el vino como tal sería bueno o haría un pésimo vino? ¿O qué pasaría si a un gran winemaker, a un gran hacedor de vino, le dan un terrible terruño, uno nuevo, uno con parras de 5 años, que apenas están produciendo, en una zona en donde no hay altitud, no hay latitud? Entonces, los quiero dejar con este pensamiento. A mí me gusta que cada quien tenga sus propios juicios. Recuerden que nadie tiene la verdad absoluta, y esa es una de las cosas más hermosas del vino, por las que a mí me apasiona tanto, es que por más que hay ciencia, hay muchísima ciencia, muchísima, pero también hay mucho misticismo, también hay interpretaciones, también hay gustos personales, y hay mucho trabajo del hombre. Yo, por ejemplo, mi familia se dedica a la agricultura, lo saben, desde hace 4 generaciones, y nosotros no producimos un producto gourmet, tenemos aguacate. Entonces, pues yo sé que para mi papá el aguacate, pues si un día hubo un mal año, un mal clima, yo sé que tiene como ciertas limitantes que puede hacer muchas cosas, pero al final va a tener muchas limitantes para que el aguacate pues no tenga plaga, no tenga fibrosis adentro, tenga más soporte, madure óptimamente, y puede utilizar ciertas cosas. Pero cuando tenemos vino, estamos hablando de un proceso que mayormente es humano, y que aunque tenemos, por supuesto, toda la parte climatológica, al final sí podemos llegar, o esa es mi percepción, a corregir, a mejorar y a lograr un vino fantástico en un terruño no tan padre. Entonces, los quiero dejar con esta analogía. La realidad es que yo he conocido muy pocos vinos de terroir, es decir, que de verdad tienen una identidad única, que no se parecen a nada, que tienen una huella digital que no hay manera que los confundas. Y, por ejemplo, uno de esos, para mí, Rías Baixas, los albariños, para mí otro que yo digo, es que qué barbaridad, aquí puedo hablar de terroir, los Sauvignon Blancs de Sancerre, que además tiene diferentes microclimas, por supuesto no nos podemos perder Borgoña, que creo que el concepto en sí nació ahí por los monjes. Entonces, los invito a que cuando hablemos de esto pensemos todas estas variantes, y cuando descubran un vino que tiene terroir, lo atesoren en su memoria, porque créanme que yo creo que no son muchos los vinos de terroir. Esa era mi aportación al día de hoy, para dejarlos y que sigamos con este tema tan lindo de albariños de Rías Baixas. Qué padre, Joe, y tocas un tema, yo creo, polémico, porque a final de cuentas, yo creo que es la conjunción de las cosas que mencionaste, ¿no? De los factores que tú mencionaste. O sea, un buen terruño, o sea, buenos suelos, un clima que no... Vaya, finalmente mucha gente expresa que si le das mucha agua a la vid se hace floja y entonces no entrega un buen vino, ¿no? Obviamente, la propia vid y la mano del hombre. O sea, yo creo que es la conjunción de todo, ¿no? ¿Tú qué opinas, mi querido Andrés? Claro, o sea, el terroir es algo muy complejo y que pone en jaque absolutamente a todos, ¿no? Cuando hablas con científicos, con gente únicamente de ciencia, con ampelógrafos, con viticultores, pero digamos que de estudio, y tú intentas catar con él y explicarle el terroir, te dice, es que no, eso no existe. No existe. Y luego, cuando hablas con sommeliers, te dicen, no, claro, ¿no? Y yo creo que hay muchos que pueden identificar y decir, es que este terroir, el terroir de Chablis, por ejemplo, es otro impresionante.
y bueno, viene esta discusión, pero eso es lo bonito, ¿no? Es estos dos círculos entre arte y ciencia que tiene el vino, que ahí se juntan un poco y bueno, mi mamá es bióloga, ¿no? Entonces, explicando de repente puntos que yo le decía, es que, ¿cómo puede ser que una piedra caliza pueda entrar? Así me dice mi mamá, no, pero o sea, una planta no tiene la capacidad de absorber una molécula completa de cal, ¿no? De calcio. Me dice, no pasa. Y le digo, ¿cómo no pasa? Me dice, no pasa. O sea, si no, funcionan por cargas de iones y de protones y todo eso. Y así se alimentan, no con elementos completos. Le digo, o sea, nunca pasa un calcio a la uva. Y me dice, no. Y yo, ¿pero por qué lo huelo, no? O sea, ¿por qué huele eso? Y ahí viene el punto exacto en donde entra en esto increíble. Un enólogo francés me lo dijo alguna vez, que se encuentra, o sea, es una broma entre enólogos, pero un enólogo francés se encuentra la lámpara de Aladino, le sale el genio y dice, ok, me dice, ¿qué vas a querer? Bueno, quiero que Paris Hilton se enamore de mí y quiero tener un yate y quiero no sé qué. Dice, es muy complicado todo eso que pides. Me dice, bueno, entonces explícame qué es el terroir. Ok, Paris Hilton quiere que se enamore de ti. O sea, regresa a lo que no podía, ¿no? Así de difícil lo ven, ¿no? O sea, y bueno, es parte también de lo que te mantiene ahí entendiendo del vino y aprendiendo y todo. Y teniendo como yo lo veo mucho, y por eso a veces los sommeliers y los enólogos de pronto no convivimos al máximo, porque el enólogo está viendo lo que es un fact, o sea, esto no pasa, esto sí pasa, y el sommelier empieza a tener todas estas memorias olfativas de su infancia y a tratar de describirlas de una manera y logrando que la gente se enamore y que diga, yo también quiero sentir eso que está sintiendo, o sea, ¿por qué yo no lo puedo sentir? Entonces, este tema a mí del terruño es uno de los que me apasiona más. Yo creo que tiene que ver mucho con mi familia, yo creo que tiene que tener mucho con de dónde vengo, pero también al mismo tiempo, les soy muy honesta, a veces caigo en, ya por favor, perdón, el terruño, ¿qué es el terroir? ¿De dónde viene? ¿Por qué? ¿Cuáles vinos sí tienen? Y esta identidad también puede ser factor humano. A lo mejor en esta región tienen todos los winemakers o los hacedores de vino tienen una tendencia a hacer procesos muy similares que logran estilos de vino. Entonces, yo por eso no quiero decirles tal, qué pienso, pero a mí me gusta mucho entrar en discusiones, me gusta mucho que la gente piense, que la gente de verdad se lleve algo que pueda tener su propio criterio y que en casa diga, ok, nunca me había preguntado eso, y no hagamos caso nada más de alguien que tenemos enfrente y que nos dice tal, es así. Entonces, yo soy sommelier, siempre me voy a ir por el lado más artístico, siempre me voy a ir por el lado más romántico, es una tendencia que tengo, pero tengo un poquito esta parte de la agricultura de mi familia, o un mucho, pero que también me hace pensar pues que el trabajo del hombre es importantísimo, aún en los terruños más espectaculares del mundo. Totalmente de acuerdo. Fíjate que, por supuesto, yo creo que todos los vinos, al menos los que están catalogados en las diferentes regiones productoras de vino, por supuesto que tienen terroir. Lo que coincido totalmente contigo es que no todos lo expresan. Es decir, a final de cuentas, ese proceso de vinificación probablemente hace que se esconda de alguna manera el origen de donde salió ese vino, ¿no? Y bueno, obviamente aquí nos podríamos pasar horas discutiendo acerca del terroir y de los suelos y de si efectivamente el calcio pasa a la uva o no, o qué efecto le provoca, porque bueno, pues obviamente el calcio, lo que pues muchas personas dicen es que incide en la acidez o en el nivel de acidez de la uva, ¿no? No necesariamente que lo expresa en calcio. O como tú, Joana, que en un programa anterior nos mencionabas, bueno, ¿y la uva a qué huele, no? O sea, ¿por qué no podemos referir una nota de uva? Como sommeliers decimos, este vino huele a uva madura. O sea, ¿por qué estaría tan mal decirlo? Porque solo puede oler a berries, a frambuesas, a frutos negros y rojos, pero ¿por qué la uva, que es un fruto rojo o verde,
o dependiendo su maduración, ¿por qué no podemos decir que el vino huele a uvas? Una nota de uva. Pero fíjense Justo, que... perdóname, Andrés. no, justo me acordé de algo, Joe, que te va a encantar, estoy seguro, y te mando el video. Pedro Ballesteros es un Master of Wine. Para quien nos esté viendo y no sepa qué es un Master of Wine, yo lo defino muy rápido. Es como un Jedi del vino. O sea, son estos tipos que saben todo. Y Pedro Ballesteros es por mucho mi favorito por la forma en la que platica y todo esto, ¿no? Y él habla del terroir y de cómo se crea y todo, y habla inclusive de temas hasta políticos y financieros para crear un terroir, que es espectacular. Pero al final dice, hay un quinto terroir, además del clima, el suelo, todo, la luz, etcétera, que es el sommelier. Wow. La persona que está abriendo el vino le da el último matiz a lo que vas a beber. Esta persona que te lo va a seleccionar, te va a platicar, te va a contar la historia, te va a contar de dónde viene, va a cambiar el vino, porque va a cambiar tu percepción. Entonces, él habla de que el último terroir está en la persona que te está sirviendo el vino. Y bueno, me encantó la forma en la que lo platica, lo hace mucho más extenso, pero es increíble. No, y wow, ahora que lo mencionas, pues tienes toda la razón. Bueno, tiene toda la razón Pedro Ballesteros, porque a final de cuentas, si alguien, o sea, no es lo mismo que tú agarres, descorches una botella y partas de ahí, a que un sommelier intervenga, te platique, te cuente, te exprese, te transmita, y que ya cuando lo pruebas dices, ¡guau, qué maravilla!, ¿no? O sea, sí puede cambiar y transformar totalmente, ¿no? O a final de cuentas que sea pues una persona que finalmente no te termine de envolver justamente en lo que te estaba platicando y que tu experiencia entonces no sea, pues sea distinta simplemente, ¿no? Qué padre. Esto del mundo del vino es una maravilla. Como para como para 3,000 albariños diferentes de diferentes microclimas. Totalmente. Oye, hablando de eso, justamente a mí me tiene súper sorprendido un dato que encontré, Andrés, y que tiene que ver cómo está organizada la región de la denominación de origen de Rías Baixas. Y es que, bueno, han de saber, amigos, que Rías Baixas tiene alrededor de 4,000 hectáreas de viñedos. Pero lo que está impresionante es que son más de 5,000 viticultores, que mencionábamos que ya son casi 6,000, ¿no? O sea, 6,000 viticultores. Y un montón de parcelas. O sea, ¿cuántas parcelas más, Andrés, tenemos ahí en Rías Baixas? Como 21,000 parcelas, más o menos. O sea, wow, ¿qué significa esto? O sea, vamos a entender, amigos, porque la verdad es que esto implica de que toda una región, los viticultores viven alrededor del vino, aunque ellos no lo produzcan. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos cuidan la vid, obviamente su parcela, que podrá ser a lo mejor de menos de 1 hectárea, bueno, con toda seguridad para muchos es de menos de 1 hectárea, y ellos cuidan esa vid como si fuera su vida, porque de eso dependen, obviamente. Y le van a vender esa uva a una de las 176 bodegas que existen en la región. ¿Es así, Andrés? ¿O cómo funciona? Así es. Te platico un poquito el tema. Es una de las peculiaridades de Rías Baixas. Este es un concepto que se llama minifundios y obedece nuevamente a la historia, y es, imagínate que yo hace 300 años tenía 10 hectáreas y nuevamente por este concepto de gente de pesca, gente que se va al mar, etcétera, las herencias no se hacen al primogénito, sino se hacen por igual a todos los hijos, hombres y mujeres. Entonces, si yo tenía 5 hijos y tenía 10 hectáreas, pues 2 hectáreas a cada uno. Y entonces, pues ya tenían sus 2 hectáreas. Ahora, los hijos de mis hijos lo van a dividir de la misma forma con lo que le quede, ¿ok? Voy a meter otro tema, que es la forma de plantación que tenían y que se tiene todavía en Rías Baixas, que es el emparrado. Es una plantación totalmente diferente que está en muy poquitos lugares del mundo. Hay algo en Patagonia, algo en la Puglia, en Italia, algo en algunos otros lados. Pero bueno,
se sube la vid a 2 metros de altura y esto genera diferentes cosas para la planta, pero también hace dobles cultivos. Entonces, tú puedes tener abajo tu cultivo de tomate, tu cultivo de centeno, de lo que quieras. Okay. Todos los cultivos que son chicos y de ciclos rápidos. Y arriba tener tu planta. Esto hoy en día te lo pondrían como tu viñedo es orgánico, biodinámico, no sé cuántas cosas. Y cuando llegas con los productores en Rías Baixas le dices, wow, ¿utilizas biodinámica? Y te dice, ¿bio qué? No, cosecho abajo avena para comérmela y después una vez al año da esto, ¿no? Pero eso genera cosas increíbles. Bueno, eso hizo que todos los terrenos se fueran haciendo mini, pero el arraigo a tu casa, al terreno, a lo que te dio, hizo que hubiera 21,000 parcelitas, ¿no? Entonces, cuando hablas con las bodegas te dicen, bueno, yo tengo 4 hectáreas propias, 5 hectáreas propias, 10. Los que más tienen como 60, ¿ok? ¿Y cuánto produces? No, pues produzco tantas botellas. Ok, no me dan los cálculos. Ah, es que le compro a familias. Claro. Ok, ¿a cuántas familias le compro? Pues más o menos como a 120. Y yo, ok, o sea, 120 contratos de familias para ir por la uva, ¿sí? Obviamente se vende. ¿Cómo lo logran ellos? Le ponen un precio según la calidad de la uva. Entonces, si tiene estos estándares de acidez, de madurez, fenólica, de la uva cuesta tanto y es cara, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que genera? En términos muy especiales, genera una selección, esto se llama selección masal. Hay selección clonal cuando tú tienes misma uva y todos los clones idénticos y tienes una masa de diferentes individuos, aunque todos albariños, diferentes individuos, ¿no? Entonces, tú le compras a 30 familias, 40 familias, 100 familias diferentes y con esa uva vas a producir. Entonces, tienes 100 primos hermanos o hermanos, pero hermanos lejanos, de albariños, y eso hace un carácter único, ¿no? Hace que la gente esté viviendo la tierra, porque antes, estaba hablando de los 60, pues la gente agarraba lo poquito que hacía y pues lo echaba en una tina y lo fermentaba como Dios le debe entender y lo embotellaba, pues obviamente era un vino bastante malito, ¿no? Y cuando llega la denominación de origen, ordena todos, las bodegas, todo, pues ellos dicen, oye, pues yo tengo la planta, ¿no? Y mi planta tiene 50 años. Y porque la plantó mi papá. Y entonces tienes toda esta mezcla, y ese es el concepto de minifundios, que va a ser algo único en la denominación. Y cambia totalmente el concepto. A ti te enseñaron que lo mejor era tener tu propio viñedo y lo mejor era... Y cuando pruebas los vinos de Rías Baixas, la verdad es que no hay malos. Hay unos mejores que otros, hay otros estilos, hay así, pero no son malos, ¿no? Y tienen una estructura única. Entonces, eso es lo que está muy lindo y bueno, punto check de las cosas, de las rarezas de Rías Baixas. Sí. Oye, otra cosa que quería yo preguntarte. Bueno, estaba yo leyendo que Rías Baixas tiene 5 subregiones o 5 subregiones, en las que algunas de ellas utilizan otras uvas, o sea, principalmente la albariño, que ya la mencionamos y que está en el 97% de los vinos, pero usan otras uvas. ¿Es mucha la proporción de estos ensambles con otras uvas o pensaremos que fundamentalmente Rías Baixas es albariño? Mira, Rías Baixas es sinónimo de albariño porque es la uva obviamente más plantada, como lo decías muy, muy claro. Hablamos de un 96% de la plantación de albariño. Okay. Después tenemos un 3 punto y cachito por ciento de las otras uvas blancas y un 0.8% de las uvas tintas. Okay. Entonces las uvas tintas son muy interesantes, pero... Dios, o sea, o sea, hay una uva que se llama castañal, que hay 1000 plantas en el mundo, ¿no? Y están ahí plantadas y listo, ¿no? O sea, se acaba y se acaba la variedad en el mundo, ¿no? Okay. La uva mencía es la más importante y voy en las tintas ahorita, ¿no? Y después tienes una Loureiro tinta y tienes otras uvas ahí interesantes. No hay Cabernet, no hay Garnacha, no hay nada. O sea, aquí
la idea de hacer vinos estilo Coca-Cola, de que todos sean igual o para venderle al mundo no existe. O sea, ellos no tienen, Rías Baixas no tiene esta idea de decir, tengo que mover mis vinos para venderle al mundo, sino eso es lo que hago, punto, ¿no? Que eso es lo que, la tendencia, que al estar tan lejos y tan aislado, alcanzó la tendencia de ahorita, que es lo que todo el mundo quiere. Todo el mundo está arrancando el Cabernet de España y está arrancando el Malbec que llevaban a plantar y el Merlot para producir variedades autóctonas, ¿ok? Entonces, las otras uvas blancas son increíble, me encanta, los vamos a ver las mezclas en las subzonas del sur, que es O Rosal y el Condado de Tea, ahí vamos a ver mezclas, ¿no? Okay. Treixadura, que es una uva espectacular, que da unas notas tropicales, lichi, cosas así que es increíble. Después tenemos, por ejemplo, Loureiro, que es una uva que da muchas especias, da una nota de laurel así súper, súper clavada. Y bueno, ahí podemos tener Caíño Blanco. La Caíño Blanco da un tema muy interesante de acidez firme. Tiene su hermana Caíño Tinto, que también se hacen algunos vinos de Caíño Tinto con acidez muy firme. Entonces son vinos tintos que pruebas y wow, ¿no? Si te lo enfrentan tito y te tapan la copa, no sabes si es blanco o tinto. Y bueno, más uvas autóctonas, ¿no? Estas uvas, si ustedes lo escuchan, pues parece que estoy hablando portugués, ¿no? Uh-huh. O sea, Loureiro, Caíño, Treixadura, exacto, ¿no? O sea, el idioma tampoco va a cambiar y el gallego es muy similar al portugués. Entonces, si bien vamos a encontrar albariño constantemente, estas pequeñitas mezclas son increíbles, ¿no? Y es fácil encontrarlo. Y bueno, tienes Santiago Ruiz, Piñeiral y otras bodegas que así lo producen, ¿no? Y cuando llegas y le dices, oye, ¿qué porcentaje? Dicen, pues no sé, mira, ahí están las plantas, yo corto todo y lo pongo todo, wow. Y así dice mi abuelo, y listo, ¿no? Y de repente tienes otro donde la enóloga es súper estudiada y viene de Davis o de Montpellier o de así, y te dice, no, mira, yo hago esto y entonces primero lo meto con gas carbónico y después le pongo nieve carbónica antes de hacer y después y tienes esta ambivalencia, pero estas mezclas tan lindas y tan únicas que producen los vinos. Entonces, vale la pena probar de los dos, aunque obviamente pues, el flag siempre va a ser el albariño. El punto importante es que si en la etiqueta dice albariño, como esto que dice aquí, albariño, si lo encuentras, no es que un 85, no es que un 75 como en algunas otras zonas, es un 100% de albariño. Aquí no tiene un gramo de otra uva por ley. Okay. Entonces, cuando estás probando albariño, vas a probar albariño únicamente, ¿no? De acuerdo. Qué padre. Qué padre. Pues, amigos, ya estamos, pues bueno, a mí ya me quema, por tratar de probar. Y además, hoy no vamos a probar un vino de la semana, vamos a probar dos. Entonces, vámonos a un corte. Regresando, vamos a ver qué hay de Rías Baixas aquí en México y, por supuesto, hacer la cata de los vinos de la semana. Regresamos. Llena tu copa y déjala respirar. Ahora regresamos con más de Cava Digital. Toma tu copa y saborea un sorbo. Ya estamos de regreso y continuamos. El vino de la semana. Le damos la palabra al vino. Descubre lo que nos tiene que decir. Amigos, ya estamos de regreso y preparadísimos para hacer la cata de los vinos de la semana. Fabi nos va a ayudar con el suyo. Y yo aquí tengo un Aurego, que obviamente es albariño. Y Fabi tiene un Serra da Estrella, Serra da Estrella. Ambos albariños y que obviamente pues pensamos lo que nos comentabas, ¿no, Andrés? De que pues en este caso son 100% albariño, los dos.
Así es, de hecho, yo me voy a servir, aquí tengo mi Serra de Estrella, y bueno, Cerro de Estrellas es como se llama. Este es de Bodegas Valmiñor, estamos en la zona sur de Orrosal. Aquí está la bodega, es algo lindísimo, la verdad es que vale mucho la pena ver esta zona, está totalmente pegada. Aquí te tropiezas y caes en Portugal, entonces está totalmente pegada a Portugal. Un albariño 100%, una vinificación en acero inoxidable, algo muy fresco. Esto es Bodegas Valmiñor. Bodegas Valmiñor tiene cosas increíbles, porque si bien estos sus productos, este es su albariño de batalla, súper rico, fresco, en la playa se vende muy, muy bien. Esto lo trae Riviera Wines, entonces ahí están súper bien puestos en Cancún y toda esta zona de allá, y bueno, es perfecto para el aperitivo y perfecto para todo lo que puedas comer de mar, así. Bodegas Valmiñor tienen un área impresionante de tecnología y de investigación. Entonces ellos recuperan variedades y también vinifican al 100%. Ellos tienen de los poquitos Loureiro 100%, se llama L100. Cada vez que visito España, regreso con un par de botellas de esto porque es único. Es un Loureiro al 100%, wow. Tienen uva castañal, tienen un montón de cosas increíbles y la verdad es que vale mucho la pena. Y la copita tiene una historia también padrísima. Esta copa son copas estilo O porque son sin tallo, y esta es la copa de Sauvignon Blanc. Hicimos una reunión con Sandra Fernández, Jesús Díez, Carlos Borboa, estuvo por ahí también René Rentería, Laura Santander, etc. Y nos pusimos a catar albariños, pero no para probar el albariño, sino para probar las copas. Entonces, lo hicimos con Riedel, y ahí Sergio González nos dirigió la cata. Yo me senté y dije, ok, ahora Sergio es tu rollo porque vamos a catar copas. Y probamos el mismo vino en copas diferentes. Y anotamos cuál era donde se expresaba mejor según nosotros. Y uno, y otro, y otro, y otro albariño, y otro albariño, y otro albariño, hasta que después de 10 escogimos esta copa. Está impresionante cómo se expresan los albariños aquí. Y bueno, la verdad es que me encanta. Obviamente no necesitas la copa para disfrutarlo, pero pues, si la pueden conseguir, se los súper recomiendo. Esta es una copa de Riedel. La Riedel o Sauvignon Blanc. Línea O. Mira. Mira, aquí la tiene. Ya Joe ya la tiene. Y Joe también la tiene, qué padre. ¡Qué padre! Bueno, aparte, la línea O es mi favorita, es todo mi estilo, así. Exactamente. Temas, que te llegue un vaso copa. Entonces, es la O de Sauvignon Blanc. O Sauvignon Blanc. Y, bueno, rápidamente con la cata, yo no soy muy fan de hacer estas catas con guión, sino para mí es hablar únicamente de los temas importantes. Para tu audiencia, lo que les puedo platicar y lo que van a encontrar normalmente en vinos de Rías Baixas, van a encontrar una acidez alta, tiene suelos tremendamente ácidos. Esto se va a transformar también en acidez, y la variedad de albariño tiene una acidez bien presente. Entonces, la acidez alta. ¿Cómo no confundir acidez después de comer mole y cosas así? Sino acidez en boca, una salivación alta, y esa salivación nos va a limpiar el paladar de toda la sal. Por lo tanto, son ideales para comer mariscos, pescados, salamis, embutidos, quesos, todo lo que tenga sal en grandes cantidades, ¿no? Okay. No es lo mismo agarrar un ribeye y ponerle salecita arriba, así, agarrar una pata de jamón ibérico, claro, y meterla en sal hasta que se deshidrate, ¿no? Donde la sal entra. Entonces, acidez alta, las notas constantemente manzana verde. Noto unas notas de miel increíbles y cítricos, ¿no? Después por ahí vamos a tener algo de herbáceos, lo que ustedes encuentren. No necesito hablar de cosas así, bergamota y no sé cuántas cosas, y para que todo el mundo diga, oh, ¿no? Y nadie sepa qué es, sino lo que nosotros encontramos cada vez que catamos. Y listo. Por ahí creo que Joe también tiene una 001. La 001 también funciona para los albariños, aunque es una copa que muchas veces se utiliza con los tintos. Es tal la potencia de estos vinos que una copa de tinto no le hace para nada mal, ¿no? Entonces, es bien lindo. Y lo que vamos a encontrar en boca siempre son secos, no hay albariños dulces.
hay albariños muy frutales que podrían confundirse con dulzor, pero no hay azúcar residual en los vinos. Y me encantan para comer comida mexicana. De hecho, tenemos un evento con tacos próximamente, con República del Taco. Nos sentamos a comer tacos con albariños hasta que le podemos encontrar un match. Entonces vamos a viajar por México, con cochinita pibil, con tacos de suadero, con tacos de pastor, con tacos petroleros, con tacos de ensenada. O sea, no te olvides de las carnitas, Andrés, ¿eh? No te olvides. Por supuesto. No, Michoacán está presente. Siempre. Entonces, la verdad es que son vinos bien fáciles de disfrutar. Los precios, nunca vamos a encontrar el albariño de 100 pesos, no existe por todo lo que platicamos previo, la producción, etcétera. Es muy complicado, pero sí vamos a arrancar en 250 pesos, 230 pesos, por ahí arrancan los albariños, y nos vamos hasta 600 pesos, que también nunca son carísimos. Unas ediciones especiales, añada 2010, pues sí, van a estar por ahí de los 1,500 pesos, pero bueno, estamos hablando de cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, esta es la cata, esto es Serra de Estrella, y en la misma línea nos vamos ahora a otra subzona, que esto es As Lashes, ¿no? As Lashes produce vino espumoso, que también hay espumoso en la zona. Aquí estamos en el condado de Tea, que es la parte sur, pero mucho más continental. Estamos pegaditos al río Miño, que así como el río Duero alimenta todo lo que hay, con esto, toda la parte sur está ligada al río Miño. Entonces, esta bodega prácticamente está viendo el río Miño. Hace cosas increíbles, hace espumosos, hace obviamente albariños, hace tintos también, y bueno, As Lashes tiene bastante tiempo en México, y Áurego es una absoluta maravilla, ¿no? Nuevamente albariño 100%, pero estamos en otra subzona. Entonces vamos a ver cómo nos va con Áurego. Su color es un poquito más profundo, más doradito. Pero ligeramente, ¿no? Más soleado, ¿no? Sí, aquí... Muy, muy ligero. Obviamente no lo platiqué así, pero la influencia más fuerte que tenemos en Rías Baixas son los vinos atlánticos. Toda la influencia es absolutamente atlántica, pero a un nivel ya extremo, ¿no? Una ría, que son las Rías Baixas, una ría es una fragmentación del continente, ¿no? Entonces, el continente estaba así, estoy intentando acomodarlo para que se vea, imagínenselo así, y hace millones de años, movimiento de placas tectónicas rompe y abre, y esas son las rías. Las rías es la parte que entra de mar, y esta es la salida de los ríos, ¿sí? Entonces son las rías bajas, y esta entrada es una influencia de mar impresionante, porque los viñedos están aquí, ¿no? Entre el mar. Hay veces que tienes el viñedo y volteas y es mar, y no son salados, para luego cuando digan, ay, es que mi vino es salado porque estamos a 50 kilómetros del mar. No, tu vino es salado porque no sabes hacerlo, punto, ¿no? Estos son vinos minerales, si lo queremos hablar nuevamente terroir y hablar de eso. Claro. Sí tiene mineralidad, pero no tiene sal, ¿no? Yo lo noto menos ácido que el Estela. Justamente la mineralidad que dices, o sea, es muy presente y muy, muy linda en este vino. Casi te recuerda como Gis, que creo que, o sea, yo la otra vez estaba pensando de dónde vienen nuestras memorias olfativas, pues justamente de infancia, pues todos alguna vez probamos un Gis, ¿no? O sea, al menos en México sí fue parte de nuestra alimentación durante la escuela. No, o sea, justo este aroma muy rica de gis de pizarra y también de pelota y también muy vibrante, una nariz como muy, no quiero decir picosa, pero sí, o sea, siento como esta frescura que pica, que puede ser una pimienta blanca incluso. Y es muy serio, ¿no? O sea, este es un vino gastronómico, no tiene un gramito de azúcar, se siente seco. Delicioso. Esto lo importa a México SM Vinos, que está también en Riviera Maya, y en México lo distribuye también Ángel Salinas con Vinology, ¿no? Mi querido Ángel, que es súper y que platica padrísimo de los vinos.
estos vinos son increíbles, ¿no? O sea, el platillo, si quieres platillo de calle, pero de allá, es el pulpo a la feira, que nosotros lo conocemos como el pulpo a la gallega, malamente, porque llegas a Galicia, le pides un pulpo a la gallega y te dice, ¿cómo? O sea, ¿a qué gallega le doy el pulpo, no? O sea, no lo entienden. Pero bueno, así me pasó, ¿no? Cuando me dijeron, hicimos tacos mexicanos, y yo, ¿cuál? O sea, claro. Pero son vinos bien serios, con esta presencia en boca. A mí me encanta. Y uno de los puntos también que Galicia está hablando de estos vinos es, no lo tengas que meter únicamente a englobar a comida española de mar. Si te vas a Perú, toda la cocina peruana de ceviches, de todo eso es espectacular. Si te vas a México, toda la comida de Mazatlán, toda la comida de Ensenada, toda la comida de Oaxaca, de Mérida, o sea, tiene una amplitud. Si te vas a Asia, la comida china, si te vas a Japón, toda la línea de sushi es increíble. Y bueno, estos son este tipo de vinos, ¿no? O sea, la verdad que Auro hace las cosas increíblemente bien. Y son potentes, ¿no? O sea, ¿qué tal? La boca no parece un vino blanquito así como que pasa desapercibido, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pues amigos, nos vamos. No me queda más que agradecer la presencia de Andrés Amor, embajador de la denominación de origen de Rías Baixas, promoción, cultura, educación. Wow, qué maravilla, qué envidia te tenemos, Andrés, la verdad. Yo creo que es padrísimo. Y bueno, pues muchísimas gracias por haber estado finalmente acá con nosotros en Cava Digital. Gracias, de verdad, Ignacio, y ojalá y no sea la última. Tenemos mucho que platicar de claro, más cosas. Y es un placer también catar con Joe, escuchar a Fabiola, increíble, me encantó. Ahora no me voy a perder todas tus pláticas de historia. Joe, buenas noches, mil gracias. Padrísimo. Bye, chicos. Fabi, buenas noches, mil gracias. No, hombre, gracias a Andrés, de verdad. Y gracias, Joe, Nacho, un placer como siempre. Y salud. ¡Salud! Amigos, Rías Baixas, Alvariños. Salud con estas dos joyitas. Vale la pena, sí, vale la pena. Bueno, buenas noches y hasta la próxima. Bye. ¿Qué tal, amigos? Estuvo padre, ¿no? La verdad es que es una gran denominación de origen, unos vinos sensacionales. Yo creo que son de los blancos, de mis blancos favoritos, así que, pues bueno, salud, consigan sus alvariños de Rías Baixas y escúchenos la próxima semana. Estaremos regresando a México, a la Baja California, con concierto enológico, así que pues bueno, Sofi Sarabia estará con nosotros la próxima semana, no se lo pierdan. Chao.